Pues como les decía, mis estimados, yo sé que lo que se grabó en ese momento, pues se publicó, no pensábamos que se estuviera grabando, pero vean, tuvieron buenas recepciones, buenas vistas, y pues la gente quiere más, quieren que ustedes, que conocen tanto de la obra de Jujutsu Kaisen, hablen de esta gran pelea que se desarrolló al final acerca de Sukuna contra todos los hechiceros que pueden haber existido, pero me gustaría hacerlo de manera desglosada, así que, por ejemplo, usted, mi estimado señor Corvo, ¿cómo vio el inicio de esta pelea, de esta gran pelea contra el hechicero, entre comillas, más poderoso que había existido? Pues como la forma en la que empezó la pelea, pues empezó bien. No tengo problemas prácticamente con nada de eso. Mucha gente empezó a decir de que no, de que Goyi hizo trampa porque lanzó el primer púrpura y bla, 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 cuando desde el principio de la obra se nos dice que estos tipos pelean de la manera más deshonrosa posible, porque pelean prácticamente con maldiciones. Entonces, pues el inicio del combate, pues me pareció bien, y todo el transcurso del combate, pues bien, aunque si hubieran detallitos que digamos no me gustaron mucho, pero por lo general, pues la pelea estuvo bien, no hay problema. Y pues el desenlace ya es otro tema, pero ajá, bueno, Ok, con el inicio. ok, Sí. ok. ¿Y usted, mi estimado Leorio, qué piensa? ¿Cómo este gran combate que se veía venir desde hace mucho tiempo, para usted, cómo empezó? ¿Empezó bien, empezó mal, o empezó de manera sorprendente? ¿Cómo fue? Pues yo casi todo lo que dice Corvo concuerdo. A mí en lo personal me tocó que escuchar por ahí que mucha gente se quejaba de que cómo es que este tantos hechiceros contra Sukuna y no lo podían derrotar. Y yo en lo personal, porque sé que suena raro, pero yo recuerdo haber oído comentarios así. Y yo en lo personal decía, bueno, pues es que es lo lógico, o sea, ese tiene que ser muy fuerte, porque así se nos lo han vendido. O sea, si nada más Maki y punto que algunos más se lo hubieran bajado, siento que no hubiera tenido pues como que la misma, como el mismo, todo lo que imponía, pues. Entonces, a mí me gustó genuinamente que se sacara algunas técnicas, como por ejemplo, había gente que también oía que, es que Sukuna usó la cesta de mimbre, pero, es que recordé una técnica desde la era Heia, y pues, por ejemplo, con la cesta de mimbre, que yo recuerde, era como una versión antigua, desactualizada de los dominios simples. Sí, sí. Entonces yo no tenía tanto problema con eso porque digo, a ver, es una versión inferior a la que debería tener y aparte no es una técnica que sea como muy única, hemos visto otras personas como los hechiceros revividos usándola, entonces pues tiene sentido que la pueda usar, pero fuera de esos malos comentarios, a mí la mayoría del combate me pareció bien, salvo igual el final, estaba muy, como que muy XD, la verdad. Ok, ok. Empecemos por esa parte que tú dijiste que a mucha gente realmente le causó mucho ruido, que eran como que 10 contra uno, un ejemplo. ¿A ustedes les hubiera gustado que la pelea hubiera sido uno contra uno, que realmente hubiera sido el hechicero poderoso contra la maldición más poderosa? Mi estimado Corvo, ¿qué piensas acerca de esto? Llegué en una entrevista, el tipo dijo que se arrepintió de no haber hecho el juego del sacrificio un torneo, tipo torneo oscuro de Yu Yu Hakusho. Eh, Siento de que verdad el tipo sí debió haber hecho el combate así para que los combates se vieran uno contra uno. O bueno, al final y obviamente iba a terminar siendo una especie de Royal Rumble. ¿Saben qué es un Royal Rumble en la lucha libre? Que vencen a un luchador y viene de inmediato entra el otro nuevo a luchar con el que está en el campo. Esto, pues la verdad sí me hubiera gustado, o sea, me hubiera gustado ver más que todo un combate en solitario de Yuji, aunque al final fue, bueno, ni al final, porque al final ayudó Novara. Pero sí, o sea, la verdad sí hubiera preferido que el combate en Shinjuku, todos los juegos del sacrificio fueran un torneo. Fueran un torneo, sí, porque al final los juegos del sacrificio solamente se aplicaron como 4 reglas, metieron otras más y pues esas que metieron no se emplearon ni bien, y si se empleó una que otra, pues está bien. Pero en total fueron como 4 reglas que solamente se utilizaron y el resto pues estaban ahí de decoración, o sea, un despropósito. Ok. En este caso, mi estimado Leorio,
tomando en cuenta de lo que dice mi estimado Corvo, de que la pelea hubiera sido más justa de 1 versus 1 y quizás hubiéramos visto el mayor potencial de cada personaje contra su enemigo, ¿crees que esto era correcto? ¿Crees que la manera en cómo lo desarrolló Gege era la más adecuada? Bueno, yo en lo personal siento que si hubiera sido un 1 contra 1, para empezar, o sea, tomando en cuenta que fuera después de lo que pasó con Goyo, pues yo siento que no hubieran tenido oportunidad, porque en 1 contra 1 no había nadie que realmente le pudiera ganar a Sukuna, porque el tipo prácticamente se estaba curando y tanqueando todo. Yo siento que Gege pudo haber recurrido a lo normal, que fuera de que cuando Yuki se comió los demás úteros malditos, creo que era, que decía, puede pasar 2 cosas, o vas a tener más energía o vas a tener nuevas habilidades. Y cuando sale el panel donde Yuji está cayendo con eso que parecían guantes, cuando sale en blanco y negro todos decimos, wow, no es una armadura de sangre, o es una cosa así, que luego sí dan buena explicación de por qué lo traía, pero apenas que al final Gege le hubiera dado a Yuji nuevas habilidades que consiguió de los úteros y siendo entrenado por Choso y Kamo en el uso de la técnica de sangre y que nos lo hubieran reivindicado porque luego el clan Kamo con esa técnica se quedó como en el olvido. Apenas así siento que hubiera podido ganar en un 1 versus 1 porque hasta Maki tenía dificultades, pero yo siento que estuvo bien, o sea, el aventar a todos contra Sukuna porque demostraba que el tipo sí tenía, o sea, sí tenía por qué tener el título del rey de las maldiciones. Interesantes propuestas. Ahora, aquí es donde también viene en cuenta el escenario en donde se desarrolló la pelea. Muchos hubieran estado de acuerdo en que la ciudad, pues ya saben, quedó afectada por todo lo que pasaba en este caso, pero también, ¿ustedes creen que en otro escenario las cosas hubieran sido muy diferentes? ¿Qué piensa de esto, mi estimado Corvo? Un escenario, no, o sea, así como estuvo y así como estuvieron combatiendo, pues eran prácticamente 10, ¿cómo se le dice eso ahí en Japón? Bueno, eran 10 ubicaciones en donde estaban ocurriendo los juegos del sacrificio y pues solamente vimos 4 otra vez. O sea, por mí que el combate se diera en ciudades, pues era lo de menos. O sea, sí estuvo bien, no hubo problema con eso. Igual tampoco es que fuéramos a esperar que en Yaku colocara un ring o algo así por el estilo. No, estuvo bien que los combates fueran en la calle, fueran en sitios urbanos. Ok, ok. Bueno, aquí también es donde, vamos a decirlo así, lo voy a hacer desde afuera hacia adentro. Ahora vamos con los personajes. Parte de los muchos personajes que estuvieron involucrados en esto, pues dieron muchas esperanzas cuando aparecían estos personajes. Apareció uno nuevo, parecía tener algo contra Sukuna y de repente él superaba esta habilidad y parecía superar y superar la habilidad. Entonces, ¿ustedes creen que esto al principio era bueno y después se volvió malo o creen que siempre fue bueno que Sukuna tuviera como no, esto lo puedo superar porque ya aprendí a hacerlo, porque ya me lo dijo alguien o porque el primo de un amigo me lo comentó? ¿Ustedes qué opinan de eso, mi estimado Leori? Pues para mí fue, es que yo eso recuerdo que lo discutía cuando estaba saliendo el manga con amigos y casi todos se molestaban por ese tipo de cosas, como digo, lo de la cesta de mimbre, que recuerdo que había un montón de memes de Sukuna de que, sí, regenerarme, ¿cómo olvidar cuando tuve esa conversación con mi amigo Musan en la era Heiya? Entonces, yo recuerdo que había mucho meme con todo eso de que Sukuna estaba tirando técnica y técnica. Y por ejemplo, en el de la cesta de mimbre, yo lo veo bien, lo veo correcto, sí es lógico que la sepa. Y con las demás técnicas, pues genuinamente no recuerdo algo que fuera como muy exagerado. O sea, recuerdo que llegó el punto con lo de los pactos, cuando sacó otra vez su relicario, que sí está como medio enredoso. Y ese sí no recuerdo si ese sí contaría como mucha conveniencia de guión o guionazo, porque tendré que volver a leerlo, pero a mí en lo personal medio que no me molestaba tanto, porque sí intentaba ver si tenía lógica o si no. Ok, mi estimado Coro, hubieron personajes, como dije, que aparecieron, pero ¿cuál crees que fue de todos estos personajes que aparecieron que no ni siquiera debieron haber estado en esa pelea? Miguel y Laure. Aunque de ahí, pues Laure sí me impresionó y digo, me gustó mucho ese personaje.
pues su habilidad me parece muy útil. Olvidé el nombre de ella, pero es la mano esa gigante que y ayuda para que el oponente se estrelle contra las paredes, o sea, mantenerlo alejado y a su vez, pues, le permite generar un control mental sobre el objetivo y pues manipularlo. O sea, la habilidad de ese tipo me gustó, pero por lo general y en términos generales, siento que ellos dos no debieron estar ahí. En ese caso, usted, mi estimado Loro, ¿cree que hay otro personaje que no debe haber estado ahí presente en esa gran pelea? Novara. O sea, más que por utilidad, porque por utilidad hubiera sido la razón por la que hubiera ganado Goyo, por historia. O sea, yo siento que si nos la presentaba, o sea, a mí me encanta que Novara esté viva, con un ojo menos, pero viva, pero sacarla así como de que, oye, siempre estuvo aquí y ves todos los huecos argumentales que acabó causando después con todas las maneras que pudieron ganarle a Sukuna teniéndola a ella y que justo despertar en el momento que se necesitaba. Es lo que yo siento que sí debió haberla sacado Gege y yo quise pensar que no iba a ser predecible con eso, que como iban las cosas iba a buscar otra manera de que ganaran, pero pues al final acabó usando ese recurso. Eso que dijiste es algo muy cierto. Los recursos de último momento se vieron mucho en esta obra. Podemos poner el ejemplo de Yuta, el de Novara, podemos poner el mismo ejemplo de Miguel, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que Gege alardeaba en este caso, con Sukuna, de que no iba a poder ser vencido por nadie, bla, 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 bla. Y muchas cosas que hacían acerca de que no quería que Sukuna se viera débil ante nadie. Y podemos decir que había hechiceros de clase, la primera clase o clase especial que tenían habilidades únicas. Dicho esto, ¿ustedes creen que era bueno que Sukuna se hiciera tan poderoso? ¿O creen que realmente debió haber tenido un límite como debió haber sido en toda buena serie de peleas, mi estimado Koro? Mira, ante la pelea final en Shinjuku, el mismo Kenjaku reconoció de que Yuta y los demás, si Sukuna le llegaba a ganar a Goyo, porque él mismo lo dice así, que si Sukuna le gana a Satoru Goyo, va a quedar un estado en el que tanto Yuta y el resto pues se lo iban a papear, y era verdad, o sea, y fue así. Lo que pasa es que no es tanto que Sukuna se haya visto tan poderoso, sino que los hechiceros, tanto Yuji, Yuta, todos ellos no llegaron con la intención de matar a Sukuna directamente, llegaron fue con la intención de salvar a Megumi, liberarlo a él. Entonces, digamos que al momento de estar realizando todo ese poco de planes, los planes prácticamente eran con ese fin. Planes mediocres por parte de Yuta, por cierto. Principalmente el que era perfecto, que fue el que elaboró el que elaboró cuando el apéndice ingresó al combate, cuando encerró a Sukuna en el dominio. Ese plan era perfectísimo. Pero no sé, el tipo se quedó muy corto. Se quedó muy corto en el momento ahí. O sea, porque prácticamente cuando atrapó a Sukuna con Yuji y Rika, el tipo en vez de priorizar, no sé, cortarle todos los miembros a Sukuna para que luego Yuji pudiera golpearlo a punta de Black Flash o golpes directos al alma para liberar a Megumi, pues no se hizo así, simplemente le cortó dos brazos, le dejó dos brazos atrapados que al final de cuentas no sé ni siquiera ni cómo Sukuna se liberó de Rika porque él ya no tenía producción para hacer daños considerables y pues si eran corte, digamos, con poca producción, no era suficiente como para que hiciera de que Rika lo soltara. Pues de alguna u otra forma el tipo se soltó, cortó a Yuta en dos y en el siguiente capítulo, en el primer panel, ya vemos a Rika como si nada. O sea, eso no tiene ni la más pizca de sentido. Entonces, como digo, prácticamente Sukuna llegó hasta donde llegó fue por los mismos hechiceros que estaban haciendo sus planes todos XD. Ok, mira, lo de Megumi ahorita vamos a hablar más acerca de eso, pero de que sí eran los planes muy simples o muy burdos o malos planes, en eso estamos muy ciertos. Pero en este caso, mi estimado Leorio, ¿tú puedes llegar a comparar a este buen Sukuna con algún otro villano de otra serie que tú digas, sabes que tiene el mismo parecido e incluso los que enfrentaron a ese villano tenían un mismo plan? Pues es que, como dice Corvo, que es muy cierto y mucha gente como que a veces se olvida de ese detalle, es que querían salvar a Megumi. Y pues sí, o sea, Yuji podía hacerlo, pero
pero tenía esa como restricción. Como tal, algo muy, muy parecido, no, pero por ejemplo, Sukuna sí estaba como en esta onda tipo Madara, que se veía como que prácticamente invencible y era de, oye, si no le ganó Goyo, pues el único que le puede ganar ahorita estando débil es Yuta junto con Maki que tiene, bueno, que la gente dice que tiene la fuerza de Toji, no recuerdo si Gege dijo la comparación de que sea Sí, la fuerza sí, exacta. dijo que eran prácticamente, ya estaban a la par, pero digo, Toji le sigue ganando a ella por experiencia y todo eso. Ajá, aparte Toji seguía teniendo su arsenal en la disposición que quisiera. Eh, entonces, pues yo siento que, por ejemplo, sí, Madara de que se estaba bajando a todos y podía hacer sus clones con Susano y tenía chakra ilimitado mientras era Miedo mientras Tensei. un Edo Tensei. Entonces tú lo veías imponer y decías, a este solo le van a ganar los protos. Ya luego, pues obviamente el final fue muy diferente, por así decirlo, pero siento que sí tenía esas vibras de este tipo es invencible y solo los protos le van a acabar ganando, que pues al final fue lo que pasó. Mira, hay algo que normalmente tampoco se dice de esto, que es que el bueno a veces no tiene que ganar, porque no sé si en algún momento ustedes lo pensaron, o el mismo autor quizás lo pensó de, a ver, quizás en este momento ellos no debían de ganar, debían de esperar a que pasara cierto tiempo, o que alguien llegara a hacer ese sacrificio y le diera a su cuna, no sé, lo encerrara en X situación o X lugar para que estos pudieran prepararse mejor y encontrar mejores maneras de vencerlo. ¿Ustedes esta opción la ven viable para esta obra o no, mi estimado Corvo? No, no la hago viable. O sea, como dice Kenjaku, como dijo Kenjaku en el capítulo 222, que después si él le ganaba a Goyo, cosa que pasó, de una manera XD, pero pasó, los hechiceros, esa era la única oportunidad que tenían los hechiceros para vencerlo, y pues efectivamente está diciendo que después de eso podían vencer a Sukuna. Entonces considero que ese era el momento, porque si dejaban, digamos, si le dejaban tiempo a Sukuna para que otra vez repusiera sus energías y eso, pues ya la cosa no se les iba a dar. Ya prácticamente estaban perdidos y dejaban que Sukuna se recuperara tiempo después. Mm. Ok, en eso también tienes mucha razón. No podemos permitir que el enemigo no solamente apere nuestras estrategias, sino que también recupere las energías que ha perdido durante la pelea. Y también en este caso podemos poner a Maki, mi estimado Leorio. Usted ha dicho que este personaje y el desarrollo que tuvo con su clan no fue el adecuado. Además de que en la pelea, pues a pesar de todas las habilidades y armas que tenía, no se vio como lo que se supone que debía de ser, a mi entender. ¿Crees que estoy en lo correcto? ¿Crees que puede haber hecho más? Pues es que, o sea, a nivel físico, ¿cómo decirlo? O sea, sí le estaba dando pelea a Sukuna, pero el problema era ese. O sea, por ejemplo, Toji tenía su arsenal y podía estar cambiándolo y adaptarse a la situación, porque como dice Corvo, Toji tenía más experiencia en combate. Entonces, eh, se puede justificar lo de que Maki no, por ejemplo, no está dando demostración como lo hizo Toji en Shibuya, porque pues no, al no tener la experiencia, no tener un arma tan potente, porque yo recuerdo, esto nunca se me va a olvidar, que la espada, decía que la espada que estaba usando dividía el alma, una cosa así, no recuerdo bien. Sí, daña el Es, arma, la espada, la katana de alma dividida. ajá, y parece que nada más era una espada normal, no recuerdo que hubiera tenido realmente un efecto ni nada. Entonces, no sé si ahí agregue qué pasó, pero pues yo siento que es más esto de que no tenía como armas a su disposición, o por ejemplo la nube ambulante que ya no estaba, pero pues también su historia, el hecho de que fue al clan y que Megumi la dejó ir sola, lo cual nunca le vi sentido, sabiendo cómo era el clan, este pues siento que sí medio afecta, pero pues se puede entender porque al final sí le dio batalla. Ok. ¿Por qué no poner, en este caso, a ver qué piensan acerca de esto? Porque se supone que la idea principal era de que Yuji fuera el recipiente de su cuna
y al final de cuentas se volviera la gran maldición y Goyo lo de matar y todo. Es decir, era como que la idea que te vendían al principio del anime, del manga. Pero después te dicen que es Megumi. ¿Por qué creen que pasó esto al final de la obra? ¿Por qué el cambio de personaje cuando realmente el que se sabía que debía de ser el malo, entre comillas, o el recipiente del malo, era Yuji? Estimado Corvo. Bueno, esto yo lo había comentado anteriormente. Cuando Gege estaba comenzando a hacer las ideas para Jujutsu Kaisen, él empezó con Jujutsu Kaisen Sousen, un one shot que no sé si no se publicó completamente, pues totalmente Gege filtró una que otra página. Ahí el protagonista iba a ser Megumi, tenía otro nombre, pero ajá, un nombre más horrible. Pero él iba a ser el recipiente de Sukuna. Desde el principio estaba planeado para eso. Entonces, los editores, al ver lo mediocre, el personaje tan mediocre que era Megumi, simplemente pues vieron que el personaje de Itadori tenía mucha más relevancia, el personaje era más interesante. Entonces hicieron a Itadori el protagonista y pues le pusieron esto el tema de que Itadori fuera el recipiente de Sukuna. ¿Qué pasó que Itadori siendo recipiente de Sukuna? Prácticamente Kenjaku, al ver de que el abuelo de Itadori, aunque él pensó que era el hijo, Jin, quien tenía el alma, fue y se reprodujo con ese ser, y al momento que tuvo Itadori, pues le implantó un dedo de Sukuna de sellado para que Itadori nunca perdiera las propiedades de la energía, no perdiera las propiedades para hacer un recipiente y pues pudiera mantener el alma de Sukuna ahí hasta que lo pudiera liberar con el voto vinculante que él tenía, que no sé si ustedes se acuerdan al final en el arco de Shibuya que Kenjaku saca una cuerdecita y la estira y ahí digamos activa lo que fue el voto vinculante. Entonces sí. prácticamente Sí, me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Bueno, entonces Megumi, como le había dicho, Megumi iba a ser el recipiente de Sukuna desde el principio, ya estaba pensado así. Por eso fue que pasó. Al final, de todas formas, Itadori también, digamos que fue un experimento fallido de Kenjaku, porque el rol de ser el recipiente de Sukuna no se cumplió completamente, porque prácticamente el tipo fue la prisión de Sukuna. El alma de Itadori terminó siendo mucho más poderosa, mucho más densa, más poderosa que la de Sukuna en ese ámbito. Por eso fue que cuando Sukuna encarnó, despertó en el cuerpo de Yuji cuando se comió el segundo dedo, porque era el segundo dedo en la escuela, pues Sukuna adoptó la apariencia de Itadori. Era por eso, porque el alma de Itadori era mucho más dominante que la de él. Y ustedes saben de que el alma toma la forma del cuerpo o del alma dominante. Y como el alma dominante era la Itadori, pues por eso era que Sukuna era así. Pero que al final Megumi terminara siendo el recipiente de Sukuna, pues ya era algo que estaba planeado desde el principio. Eso no lo sabía, muchas gracias por la información. No sabía que Jujutsu Kaisen tenía algo antes donde Megumi era el protagonista. Y también dicho que él era el protagonista, mi estimado Leorio. ¿Te hubiera gustado realmente que esta historia hubiera sido con él como protagonista? Que Megumi hubiera sido el prota, Yuji hubiera sido el otro y que la situación se hubiera desarrollado más diferente de lo que es ahora. Pues yo en lo personal no, o sea, siento que Yuji es muy buen protagonista. No sé, o sea, a mí me molesta cuando los protagonistas son como que súper buenos, o sea, tipo Midoriya de My Hero Academia, y Yuji sí tenía este raciocinio de decir, por ejemplo, a Majito hay que tumbárnoslo, nada de que hay que evangelizar, una chinga y paso casa. Entonces, me gusta ese tipo de protagonistas, y no es que Megumi no lo tenga, pero Megumi sirve mejor como, pues sí, como personaje secundario. Al fin y al cabo es un Sasuke, que no Un se Sasuke volvió mal loco. hecho. Ajá, sí, pero que no se volvió loco. ¿Sabes cómo? O sea, se mantuvo fiel a sus ideales, pero yo siento que no vimos tanto desarrollo también porque la mayor parte del final pues se la pasó dentro de su cuna, y ya para el final pues no parece que tuviera ningún cambio realmente. O sea, como inició la obra, creo que es como acabó. Sí, así fue. Bueno, digamos que de pronto el único cambio que tuvo fue que en el desespero de querer salvar a su hermana, ya pues se dignó a matar a sus oponentes. No sé si te acuerdas cuando luchó con Rey Star y sus lacayos.
Sí, sí, sí. prácticamente mató a esos sujetos ahí. Entonces, y estaba dispuesto a matar a la tipa del cabello de punta, de De cola de escorpión. escorpión. Ajá. Sí. Entonces, ese fue el único cambio así, pero no es que sea un cambio que uno digamos, y al final de cuentas Rey Star, pues prácticamente no era nadie ahí, o sea, era un relleno, no era más. Y pues Ujú. en cuanto a que a Megumi sí le faltó bastante, pues hay algo que yo siempre he dicho, es que utilizar a Maki para que exterminara el clan Zenin, pues eso me pareció un desacierto garrafal, porque el clan Zenin hubiera servido muy bien para darle un buen desarrollo a Megumi y a trabajar mucho más el personaje, porque digamos que se le hubiera despertado el interés por saber quién era su padre, que digamos se deconstruyera en ese ámbito, porque ustedes saben que Toji no quería entre comillas que estuviera en ese clan, aunque lo vendió, claro está, lo estaba vendiendo en un principio, pero sí siento de que Megumi debió haber sido trabajado directamente con el clan Zenin, y que no se le hubiera dado exterminio, sino que él mismo se volviera el líder de ese clan, hubiera cambiado las políticas y todo eso. En cuanto al tema de Maki, perdón, disculpe un segundito. En cuanto al tema de Maki, pues también se pudo haber trabajado, digamos, que venciera a Naoya, que venciera a su papá y que pues se implementara el tema de lo del cambio con su hermana Mai y pues ya resolviera una restringida celestial completa. Se pudo haber trabajado ahí sin la necesidad de terminar a los Zenin. Entonces, eso es lo que creo yo. Totalmente de acuerdo. Es que sí, o sea, eso nos podría dar, creo que por un video entero. A mí lo que me molestó de esa cosa fue que, mm, aparte de que yo no recuerdo que, por ejemplo, Todo o Camo hayan dicho algo de Mai después, o sea, como de que es que por qué no estuve ahí, y porque, por ejemplo, Todo como que no se llevaba también con ella, pero en el anime nos daban escenas de él con ella juntos, haciendo actividades, o porque ella estaba ahí sola. Lo de que a mí lo que más me molestó de que Maki acabara con el Clan Zenin es que Gege dejó ahí la semillita en la película del Jujutsu Kaisen 0 de que Yuta le dice, vamos a acabar juntos con el clan Zen. Y pues al final no pasó, porque no más. Y ya, y consiguió las armas por las que fue a buscar, y todo el clan Zenin, la verdad, tenía habilidades muy buenas, y a mí sí me gustó que fueran unos malditos que intentaran acabar con ella y todo, porque en Japón creo que sí se da mucho ese tipo de cosas entre familias, como que no son tan amigables las generaciones más atrás, pero sí se veía que, por ejemplo, el chico más joven que tenía esta habilidad de que mirando a alguien lo podía paralizar con unos Ranta, ojos, ranta. ajá, Ranta. Esa habilidad me parecía buenísima y en el combate final le hubiera ayudado. A lo mejor le hubiera pasado lo mismo, de que con Maki, que su habilidad se empezó a romper, pero esos pocos segundos que le hubiera dado a Goyo para que tirara un púrpura hubieran hecho mucha diferencia. Entonces, siento que sí se desperdició mucho, como dice Corvo, pero me hubiera gustado o que los exterminara Yuta junto con Maki, o que los hubiera exterminado de una manera más política también, pero pues al final Gege le quiso acelerar ahí también. Bueno, un dato curioso respecto a Ranta Zenin, el tipo no era malo, es más, el tipo quería que el clan cambiara para bien. El tipo incluso donaba su sueldo a entidades, digamos, de maltrato a la mujer y de niños. Entonces, yo digo que si que hubiera trabajado Megumi con el clan Zenin, claramente Ranta en algún punto de un arco completo que se le hubiera dedicado a eso, pues se hubiera ido del lado de Megumi para hacer esos cambios. Pues la verdad es que después que leí eso, pues me dolió mucho la muerte del tipo. Es que el tipo hasta les había dicho a ellos, les estaba advirtiendo, hey, recuerden de que nosotros seguimos en pie fue porque prácticamente Toyi así lo quiso, o sea, Toyi no los quiso exterminar, porque el tipo prácticamente, no sé, en su mente, no sé si era que estaba pensando en el dinero o si era simplemente que ya tenía su autoestima tan destruida que prácticamente estaba buscando la aceptación nuevamente del clan.
Entonces, la verdad es que sí, la muerte de ese tipo me dolió y pues yo sí hubiera preferido de que el tema del clan Zenin se hubiera trabajado con Megumi reestructurándolo, no exterminándolo, sino reestructurándolo y que a su vez pues se trabajara el tema con los otros clanes, la relación con otros clanes y eso, o sea, me hubiera gustado mucho, pero bueno, ya eso quedó en querer. No, lo que pasa es que muchas veces, como dicen, se acelera mucho la historia. Lo que quieres tú es terminar ya y muchas veces dejas cosas muy importantes de lado que realmente te dan para más. Un ejemplo es el clan Zenin o los diferentes clanes. Es como a mí en mi caso, se supone que dicen que el clan Goyo, yo me quedo, amigo, pero ¿dónde están los demás? O sea, porque decían que había más y todo eso, ¿por qué nunca se nos presentaron más personas? Como esas, se centraron tanto en el personaje que no se centraron en la familia o lo que hacía o quiénes eran, o si había, por ejemplo, otros que dominaran solamente los 6 ojos o unos que dominaran el púrpura, no sé. O sea, ese tipo de cosas te hacen ver que hay más cosas que se pudieron tratar, pero no lo hicieron. En este caso también viene como dice uno, la pregunta, ¿tú crees que Megumi debió haber muerto en la batalla final? Mira, yo odio el personaje me parece una completa basura y un despropósito. Yo creo que hubiera sido mejor que Yuji lo matara junto con Sukuna. Desde mi punto de vista del sesgo. O sea, el tipo fue, no sé, fue un estorbo. Si tú te pones a mirar en retrospectiva todo el combate contra Sukuna y todo el mundo arriesgando su vida por el pedazo inútil ese, o sea, ¿para qué? O sea, prácticamente se murió Goyo por culpa de él. Bueno, a Kashimo nadie le importaba. Casi se muere Higuruma. Se murió Choso por culpa de Megumi. O sea, hermano. Además, son hechiceros y recuerden que Yuta cuando estaba en el arco, bueno, cuando estaba en su mini arco, cuando estaba luchando con Ryu, el tipo recordó las palabras de Uro que decían que los únicos que podían llegar a la cima eran los verdaderos monstruos, digamos, un desastre natural y Yuta ya había despertado su interés por el combate y todo eso. Luego, pues, prácticamente le hacen un reboot al personaje o le hacen un retcon más adelante y que de un momento a otro esas ganas de pelear el tipo se le van. El tipo da un discurso de que no, de que si alguien tiene que ser un monstruo en el caso tal de que Goyo Sensei se muera, yo lo voy a hacer, que no sé qué. Y cuando llegó al punto, el tipo ni se comportó como un monstruo ni hizo nada. O sea, no ejecutaba a Megumi. O sea, si el tipo quiere ser un monstruo, quiere decir que el tipo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario con tal de vencer a Sukuna. Entonces, no hizo todo lo necesario y lo único que hizo fue utilizar el cuerpo de Goyo porque patata, porque al final de cuentas, pues, no hizo nada relevante con él. O sea, simplemente fue metido como un recurso forzado ahí por el tema de forzar otro punto que era de que Sukuna por alguna extraña razón expandiera su dominio cuando el tipo claramente ya no tenía producción para hacerlo. Entonces, ese es el tema ahí. ¿Concuerda con el estimado señor Corvo, mi estimado Leorio? ¿Concuerda con lo que dijo? Sí, es que, por ejemplo, yo a veces no sé en ese tipo de cosas en qué punto posicionarme. Porque, por ejemplo, si yo tuviera que tomar esa decisión, por ejemplo, un amigo mío, un día se le mete un demonio y está destruyendo la ciudad y si él gana, aparte de que nos van a aniquilar a todos, va a salir una maldición gigante que va a ir por el mundo haciéndolo quién sabe qué cosas, pues lo más lógico es, oye, pues está bien que lo quieras mucho y todo, pero pues lo mejor es tirar a matar y bajarnos. Pero por otro lado, Yuji tenía para empezar lo que pasó con el que hablamos la otra vez, que se murió, que Majito lo convirtió en maldición. Junpei. Con Junpei. Para empezar tenía eso. Tenía a su amigo que se le murió en sus manos sin poder hacer nada. Luego tenían lo que le dijo su abuelo. Luego ya había perdido. Yuji creía que Novar estaba muerta. Luego perdió a su maestro. Y si bien no empezó a ver como bajas hasta creo que el final del combate, que fue Choso y así, Yuji sí estaba muy enfocado en intentar salvar a Megumi. Entonces, pues no sé, o sea, obviamente quieres ya no verlo sufrir, ¿sabes? Como de, así te tienen que salvar Megumi, pero pues, o sea, si pensando más lógicamente, lo mejor era
acabar, o sea, tirar a acabar a Sukuna y si se llevaba a Megumi ni modo, porque Megumi también, o sea, medio lo quieres entender de que lo más importante para él, que era su hermana, fue desvivida y ya no había otra oportunidad, su maestro ya había muerto, él también creo que creía que Novara estaba muerta, entonces yo creo que Megumi dice que se le dio como de depresión muy fuerte y generalmente la depresión no te deja pensar. O sea, aunque haya salidas, no las puedes ver. Entonces, pues medio entiendo que esté triste, pero con su lógica de batalla de, oye, estos tipos mínimo lo están intentando, déjame hacer algo, porque al final sí lo hizo. Entonces, como que sí estoy en no sé, sí, no, pero pues yo siento que la lógica hubiera sido acabarlo de una vez, para evitar la muerte de Chozo, para evitar todo el enfrentamiento final, porque hubiera sido lo más lógico. Es que, mira, hay un punto interesante aquí que me parece curioso. El tipo solamente se deprimió por el tema de su hermana y todo eso. En ningún momento se puso triste por la muerte de Goyo. No se puso triste porque sus amigos estaban heridos. No se puso triste o sea, no se puso triste por nada. O sea, simplemente fue su hermana. Y sí, yo sé que su hermana es lo más querido de él. Pero hermano, o sea, estás viendo un montón de idiotas que están dando tu vida por ti y listo, yo entiendo que estabas en el tema del baño, pero ya Itadori estaba debilitando eso con sus golpes. O sea, yo no entiendo por qué él no fue capaz de ver todo lo que estaban haciendo por él. O sea, eso es de simple lógica. Es primera vez, con la primera vez que Yuji tuvo contacto con su alma. El hecho de que Goya haya muerto, eso debió haber sido un golpe para él. Debió haberse dado cuenta, ay no, mi maestro está muerto por mi culpa, o sea, debo hacer algo. Y la primera reacción, creo yo, de una persona cuando sufre una pérdida así, no sé, es querer buscar venganza o querer sabotear al tipo que le está arruinando la vida. Entonces, no sé, no me parece como lógico que el tipo se haya quedado así y ya. Y después de un momento a otro, cuando Itadori entra y le dice, no, y te fue seguro, me siento solo sin ti, que sí, muy emotivo y eso y todo, pero la verdad es que ¿por qué Itadori también le dice que se siente solo sin él si apenas lo llevaba conociendo como 4 o 5 meses y de esos pues prácticamente eran de tiempos esporádicos y no de algo de todos los días? O sea, eso es lo que yo o sea, no me parece como lógico. Para mí, sí, Fushiguro lo debieron haber acostado con Sukuna. Con un fuga, que Yuji le hiciera un fuga a Sukuna al final y puf, los pusiera a dormir a los dos. Eso hubiera sido épico. Lo hubiera amado y yo cruzaba los dedos para que eso pasara, pero ajá, esto tenemos al final. Mira, me estoy diciendo entonces que si Itadori hubiera sido el recipiente de Sukuna y Gojo hubiera tenido la oportunidad de matarlo, ¿lo hubiera hecho? Goyo sí lo hubiera hecho. A pesar de Bueno, que era su alumno, a pesar de que ya sabes lo que habían pasado, a pesar de que tú mismo lo has dicho, bueno, él no quería estar solo, ajá. Bueno, aunque en un principio Goyo lo que quería era, digamos, hacer que Itadori reuniera los 19 dedos y luego interrumpir la ejecución de Itadori guardando el dedo faltante, el último dedo que utilizaron para que Novara le hiciera el guionazo. Prácticamente, no, es que Goyo sabía de que Sukuna, si Sukuna hubiera seguido atrapado en el cuerpo de Itadori, Sukuna no hubiera tenido motivos, no hubiera tenido la capacidad de salir, a no ser de que Itadori se lo permitiera, como lo vimos en el caso de la reclusión de menores, en la cárcel de reclusión de menores, que fue prácticamente Itadori quien le dio el permiso de salir. Entonces, o sea, en términos generales, pues, o a menos de que perdiera la conciencia también, como cuando pasó en Shibuya, que Sukuna se le hizo el desmadre porque Itadori perdió la conciencia, entonces llegó Yogu y forzó la salida de Sukuna al meterle los dedos a Itadori. Eso sonó mal. Pero sí, o sea, en términos generales, Sukuna no tenía manera de salir del cuerpo de Itadori. Igual, aunque si hubiera salido con el cuerpo de Itadori, Sukuna pues prácticamente no hubiera tenido nada que hacer. ¿Por qué? Porque Sukuna prácticamente hizo el corte que parte del mundo, fue gracias al cuerpo de Megumi, fue que tuvo a Majoraga, fue que pudo aprender la técnica, fue que tuvo manera de cómo lidiar, pero que en términos generales con el cuerpo de Itadori, pues no, manera de cómo lidiar con Goyo,
pues no las tenía. Ok, entonces al final de cuentas sí es cierto. Mira, son cuestiones que muchas veces te dan vueltas. Un ejemplo, lo decimos con Kashimo. Kashimo, por ejemplo, ahí ni la debía ni la temía. O sea, ese cuate pudo haber dicho, sabes que a mí no me importa. Ni siquiera es porque yo quiera la pelea más grande del mundo contra el hechicero más poderoso. No, 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 no. Ese personaje como tal llegó ahí, como que quiso poner a prueba algo, y a mi entender, puede que yo me equivoque. Y también en algún momento yo lo pensé con Yuta. Yo dije, pues Yuta al final de cuentas es descendiente del mismo linaje que Goyo. Él va a demostrar que aún el linaje sigue vivo, ya sabes, y todo esto, y realmente el personaje no hizo nada. Y aquí es donde ahí te va la otra pregunta, que es una pregunta muy fuerte, que es esta, la de, ¿qué hubiera pasado? Un ejemplo, si por ejemplo Goyo, en este caso, nunca hubiera conocido, ahora sí, no te voy a decir que nunca hubiera conocido a Yuta, sino que Yuta no hubiera existido en la obra. Lo dijimos, creo que lo comentamos otra vez, que no hubiera habido un cambio radical entonces. Entonces, en este caso podemos decir que Geto seguiría vivo y que quizás el cerebro que ocupó su cuerpo jamás hubiera existido. Ya sabes, ¿realmente habría consecuencias de que este personaje no hubiera existido, mi estimado Leorio? Pues, por ejemplo, yo recuerdo que cuando se presenta a los otros hechiceros, que luego son los que pelean contra Megumi y Yuji en Shibuya, dijeron que cuando nació Goyo, el nivel de las maldiciones aumentó. Entonces, puede que sí, porque pues Geto no se hubiera acabado volviendo loco. Puede que incluso hubiera llegado hasta ser un muy buen profesor, pero no sé si las cosas hubieran acabado tan bien, porque el plan de Goyo de bajarse a los altos mandos por las decisiones que tomaban, me parecía muy buena decisión. Y siendo sincero, si por algunas áreas del destino Rico hubiera salido y Geto hubiera seguido estando cuerdo, pues no dudo que él sí lo hubiera podido acabar absorbiendo sin problema. Ok, ok. Mira, también hay otros ámbitos que muchas veces se manejan en la obra. Entonces, te digo, la pelea engloba muchas cosas, tanto personajes que no hacían nada, como que de alguna manera te daban esperanzas o falsas esperanzas, bla, 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 bla. Pero el personaje que hizo más hincapié pues, fue Goyo. Goyo como tal llegó a ser el que iba a vencerlo. Acabo de salir de prisión, mi amigo, y ahorita lo que quiero dar es repartir madrazos. Así lo dijo. Entonces, ¿realmente Goyo podía ganar? Sin los guionazos, a eso me refiero. Porque aquí es donde vamos a poner en cuestión los guionazos. Mi estimado Corvo, Goyo, de manera justa, ¿podía ganar? Sin ese descuido y, digamos, si él hubiera estado más alerta y hubiera esquivado ese corte, el parte mundos, ya Sukuna pues prácticamente, aunque encarnara en su forma Heian, ya no tenía manera de cómo lidiar con Goyo, porque Goyo pues ya había hecho 4 Black Flash, había recuperado su producción de energía maldita, había recuperado su conjuro inverso, y prácticamente con el conjuro inverso pues podía otra vez sanar su cerebro y pues aplicar otra vez el método. Y yo estoy seguro que es fijo que lo curó, porque obviamente cuando utiliza el conjuro inverso es para sanarse completamente. Entonces, si Sukuna hubiera lanzado el parte mundo en ese momento y Goyo lo hubiera esquivado, pues prácticamente ya Goyo se lo cargaba a putazos. Es que incluso el mismo Kusakabe lo dice, mira, ya Sukuna se quedó sin Majoraga, ya su producción de energía maldita está por los suelos, ya prácticamente es presa de Goyo. El mismo Kusakabe te lo dice ahí mismo en el capítulo 235, en la última página. Y cuando inicia el otro capítulo, oh, Goyo está partido en 2. Yo, ¿qué? Y mira, fíjate, yo vi eso y dije, no, ¿qué es esta mamada? Y yo casi dropeo Jujutsu Kaisen por eso. No, pero esto es demasiado estúpido, o sea. Y Sukuna, no, que lo que hice, aprendí de Majoraga, amplié el corte a rangos, no sé qué cosas, y partí a Goyo, pero o sea, el infinito de Goyo no era un infinito. Y después, no, que es una anomalía en el espacio, no sé qué. Y yo, pero esta mamada. Y después viene y dice que cuando le preguntan, Goyo, ¿por qué perdió Goyo? Ah, no, pues es que bajó la guardia y en otras condiciones habría que ir al corte. O sea, hermano, pero ven acá, él tiene sus 6 ojos, los 6 ojos, tú mismo publicaste en tu fanbook
y en varias páginas, capítulo 69, capítulo 256, si no estoy mal, capítulo 10, 14, varios capítulos el tipo mostraba los efectos de los 6 ojos, o sea que el tipo veía las técnicas detalladamente y te la describía con tal precisión de que así era, que incluso la gente se asustaba porque el tipo veía cómo funcionaba, veía la técnica grabada en el cuerpo del tipo. O sea, tú me estás diciendo de que el tipo, listo, se curó, estaba prácticamente con su energía maldita a tope, tienes una masa de energía maldita delante tuyo y no vas a ver que el tipo desde el capítulo 234, donde Majoraga hizo el partemundos por primera vez, el tipo no vas a ver cuando el tipo estaba haciendo las modificaciones en su corte para partirte en dos, hermano. O sea, eso no tiene razón de ser. Y llega la gente y dice, no, pero es que Goyo siempre se confiaba. No, pero ven acá, no, es que él no se confiara. Al tipo siempre utilizaron unas estrategias asquerosamente sucias para perjudicarlo, pero aquí en este caso de que tiene a su rival más poderoso, el rival más poderoso al que se ha enfrentado en toda su vida, al frente, y me va a decir que se va a quedar parado como un tarado a que lo partan en dos. O sea, tú perdóname, pero eso es mala escritura, hermano. Mi estimado Leorio, ¿por qué crees que Gege odia tanto a Goyo para hacerle lo que literalmente el señor Corvo dijo, que fue dejarle morir de la manera más estúpida que se ha visto hasta ahorita? Bueno, puede que no haya sido solo por odiarlo, o sea, ha de haberle dicho a su editor, oye, necesito meterle más emoción a esto, necesitamos vender más tomos, si ya se va a acabar el manga, exprímelo así, o a lo mejor que nada más dijo, necesito darle un motivo para que Yuji sea quien acabe detonándose a su cuna, que siento que es lo que pasó, y ver a los demás peleando contra él. Porque, pues sí, o sea, es que lo de Goyo me recordó, cuando Gege salió a decir eso de que Goyo descuidos, me recordó a cuando a Neji se lo chingó una rama. Neji, el del Byakugan, que podía hacer la rotación y vimos tirando, desviando kunais, una rama de frente lo atravesó. Que hasta Sakura estaba esquivó con un saltico de un costado. Sí. Que, a ver, mínimo Neji y eso medio intentaron juntar a Naruto y Hinata, pero lo de Goyo, pues pasó ya. Obviamente porque siento que Gege quería poner a los demás peleando, y si Goyo ganaba, pues ya no había nada. Y aparte de haber dicho, oye, pues odio a este personaje, pues lo acabo aquí y ya tengo para poder darles protagonismo a los demás. Entonces, no sé, o sea, siento que fue más de que, aparte de que no lo quiero, necesito sacarlo ya para que los otros puedan pelear. Dato curioso, cuando murió Goyo, Jujutsu Kaisen perdió el 20% de sus ventas. Las ventas cayeron un 20% en Japón. ¿Y cómo no? Entonces, no, y el tipo desde mucho antes estaba buscando la manera de sacar a Goyo porque lo había hecho demasiado poderoso. Yo le dediqué un video respecto a cómo Gege le venía dando el manejo a Goyo detrás de cámaras y todo eso. Entonces, ya desde el arco de Shibuya andaba publicando páginas extra. No lo hizo entre la obra porque no lo hizo por dentro de la obra. No sé por qué, debía hacerlo, debía especificar cómo funcionaba bien su ritual. Pero no, o sea, el tipo le metió el nerfeo por por detrás de cámara prácticamente. Entonces, este fue el resultado. Fíjate que a mí eso no se me hace justo y se me hace tonto al mismo tiempo, porque tú lo has dicho, si lo vas a hacer tan poderoso y no te gusta el personaje, no lo hagas. O sea, es como lo que dijeron con Neji. O sea, no debe haber amor. Cada vez que dice la rama, ay, hijo de su madre, esa rama, mira, no tenía nada que hacer ahí. La puedo haber parado con una mano, desviado. Todas las posibilidades del mundo me pasan por la cabeza, como con Goyo. O sea, mi amigo, no. O sea, es más, mira, si hubiera dicho, ¿sabes qué? Sukuna, yo no te voy a vencer. Que lo hagan mis estudiantes, que para eso están. Si él hubiera dicho eso, todavía hasta más lógico hubiera sido, porque era como que yo ya me cansé de ser el más fuerte, quiero que ellos me reemplacen en ese lugar. Sí, Y me sí. alejo, ajá, o sea, ahí es donde tú hubieras dicho, evolucionó el personaje.
Sí, es que No sé. eso que tú dijiste, yo le pensé, pero acá hubiera sido mejor. O sea, el tipo prácticamente estaba diciendo, no quiero quiero que mis alumnos dependan de ellos por ellos mismos, que sean fuertes, inteligentes. O sea, si el tipo hubiera dicho eso, no, voy a dejarles esto y voy a ir a cazar a Kenyaku, porque saben que prácticamente él tenía su riñita con Kenyaku, que estaba utilizando el cuerpo de Geto, pues creo que hubiera sido mejor. No, mira, les voy a dejar ya el resto de mis estudiantes, voy a ir a cazar a Kenyaku, pues creo que le hubiera dado el plus. Y al final, después de que venciera a Kenyaku, el tipo se hubiera retirado, porque prácticamente el tipo ya no quería que la gente lo viera como un arma ni dependiera de él. O sea, maneras hubieron, pero tuvimos la que tuvimos al final porque, Y lo que dices es muy cierto. O sea, hasta tenía motivos para irse, vamos a así, sencillo. O sea, y aquí es donde recaemos en el final, en ese final. Mi estimado Lorio, ese final, ¿qué le pareció? Pues mira, no sé si a ustedes les haya tocado que cuando estaba saliendo spoilers y así, salió unos spoilers que se veían muy reales del final, pero el final, que era Goyo caminando con Yuji, y ahora Yuji iba a ser maestro de la escuela de hechicería, pero había perdido su técnica y todo, y ahora usaba como una especie de ojo, no recuerdo ojo de qué decían, y se veía muy real. Yo pensaba que ese iba a ser el final de Jutsu. Mm, y porque según Goyo no estaba muerto, iba a revivir con una técnica de Utahime, que ella podía traer a los muertos, una cosa así. Que al final no pasó. Fue Yuta el que usó su cuerpo. Pero del final, pues es que lo siento como más bien final de un arco, o sea, no como un final de una serie, porque queda muy abierto, o sea, que queda muy, muy abierto para lo que es realmente. Mi estimado Corvo, su opinión del final. No se bueno, limite. bueno, así como dijo Leorio, pues el final sí quedó siendo como digamos al final de un arco, porque es que yo decía que Jujutsu Kaisen, y yo creo que te he dicho esto más de en todos los podcasts que hemos hecho, que pues Jujutsu Kaisen daba para 500 capítulos aproximadamente. Pues sí, o sea, se prestaba para más. El tema de tratar, digamos, el tema de los militares, ustedes saben que estaban los militares y se retiraron, y prácticamente muchos de esos militares estaban y despertaron el sentido de la hechicería, porque cuando ellos ingresaron ya empezaron a ver espíritus malditos y todo eso. O sea, quiere decir que su cantidad de energía maldita pues ya les permitía poder manipular la hechicería. Ustedes saben de que hay un límite que ya te permite, digamos, hacer esto, y los humanos normales que no sobrepasan ese límite, pues no controlan su energía maldita, no ven espíritus malditos y pues liberan energía maldita a lo loco. Entonces, varios militares, o para no decirlos todos, ya empezaron a ver espíritus malditos. No sé si lo recuerdan, no me acuerdo del capítulo exactamente, cuando Kenyaku estaba diciendo, no, que cuando los militares tengan las pérdidas suficientes, ellos se van a retirar. Y cambia de página y está un militar que ve un espíritu maldito todo horrible, creo que es el más horrible que hay en Hokage, que dibujazo. Y el tipo se asustó cuando estaba el otro espíritu maldito que los estaba pescando. Ya estos tipos estaban viendo ya los espíritus malditos, ya tienen la capacidad de manipular energía maldita, y creo que pudo haber partido de ahí, digamos, vamos a rescatar a los otros hechiceros, o digamos el tema de las relaciones de la escuela de hechicería con el gobierno de Estados Unidos, en el tema, digamos, de entrenar a sus militares para el manejo de la hechicería. O sea, se prestaban para muchos más arcos a partir de ahí. Y digamos, bueno, aunque ya el tema de Tengen, que quedó a la cabeza de su cuna con parte de la energía maldita de Tengen ahí impregnada, que se utilizaban para las barreras, yo pensaba que, digamos, con la desaparición de Tengen, ya la hechicería no se iba a seguir monopolizando en Japón y pues se iba a esparcir por prácticamente todo el mundo. Bueno, eso no pasó, pero sí se prestaba para el tema, digamos, con los militares, para que esto no escalara y no escalara a mal, y pues se prestara para más cosas y todo eso. O sea, con Dark Jujutsu Kaisen se podía.
A ver, ¿ustedes sí se imaginaban a Goyo y sus estudiantes, incluso a Junpei, en el final de la obra como un tipo time skip y todo eso? Mm, Pues sí. O sea, si Junpei hubiera sido con vida, cosa que la verdad sí me dolía porque el tipo sí daba para más. Incluso hubiera sido un apoyo moral para Itadori. No, mire, Itadori. Por ejemplo, el caso cuando le estallaron la cara a Novara, el tipo en ese momento pudo haber ayudado junto con todo a Yuji en ese ámbito. No sé, digamos, diciéndole a Yuji, no, mira, Yuji, recuerda que tú me ayudaste a salir de ese pozo profundo en el que estaba, después de que mi mamá murió, después de todo lo que sufrí, tú fuiste mi amigo. O sea, hubiera sido un gran aporte en ese ámbito del personaje. Y sí, o sea, me hubiera gustado verlo, digamos, al final de Jujutsu Kaisen junto con Yuji. El tema de Goyo, pues, si se hubiera manejado de otra manera, pues sí, pero ya como estaba hecho la cosa, pues ya como daba como un poquito como igual. Y usted, mi estimado Laura, hubiera querido que esas páginas que se supone que eran las reales hubieran sido las reales. Pues yo esperaba que sí, genuinamente. O sea, es que sí, no lo veía como algo imposible. O sea, Goyo, porque se supone que el contexto era que Goyo estaba llevando a Yuji, creo que sí, como su primer día de profesor en la escuela de hechicería y todo. Y genuinamente me hubiera gustado porque hubiera sido, o sea, si hubiera cumplido el sueño de Goyo. O sea, una escuela de hechicería donde los altos mandos ya no estuvieran haciendo sus cosas, creando un lugar mejor para todos. Y Yuji, estando con él, viendo un Goyo que ya no se sintiera solo, un Yuji que hubiera podido cumplir, por así decirlo, su promesa de cierta manera, que hubiera aceptado las pérdidas y salido adelante, pero digamos que Yuji más o menos se acabó así, pero sí como digo, es que se siente como final de un arco, o sea, ¿sabes? Porque que haya caído Goyo y las maldiciones más fuertes no significa que no va a llegar alguien más. Y por ejemplo, Novara realmente no tuvo un power up. O sea, Novara sigue estando igual, es más, hasta más débil ahora que perdió un ojo. Entonces, mientras, por ejemplo, Yuji es mucho más fuerte, eh, Megumi es mucho más fuerte y probablemente ya está dominando su Su expansión de dominio. dominio. Ajá. Ajá. Y Yuji también ya consiguió su dominio. Novara está en un punto en el que igual que Nanami, puede que nunca tenga ni siquiera dominio. Bueno, dominio simple a lo mejor sí, por como acabó las cosas, pero puede que un día en una misión a Yuji y a Megumi les digan, oye, Novara cayó en combate. O sea, ¿cómo afrontarían eso? Porque ya la tenían una vez y creyeron que la habían perdido. O sea, ese tipo de cosas todavía daba juego el manga para eso. Pero ya si haces un time skip donde vemos que a lo mejor Novara sí tiene un power up más grande o algo así, pues ya dices, no, pues ya de aquí las cosas para adelante están bien. No, mira, yo soy muy a la antigua en ciertos aspectos, como se los comenté hace varios días, que incluso creo que se lo he comentado más a Corvo, de que para mí Goyo no debía haber muerto, así como de no, o sea, no, así sencillamente, por las razones que tú quieras, a mí me hubiera gustado verlo en el final, viendo cómo sus alumnos lograron el objetivo de reemplazarlo en el de ser el más fuerte y todo eso, y él quizás ya está sanando por ahí, viendo lo que es el mundo y todo eso. Igual que esta parte de que se hubiera sido más práctico que todos en el mundo conocieran lo de la hechicería y todo eso. Y sí, ¿por qué no? Ponerlos a eso en unos paneles finales, así como de que, ¿saben qué? Apareció esta cosa, que dicen que es una nueva categoría especial, encárguense y ves al trío yendo hacia la nueva gran aventura, no sé, algo así. Para mí hubiera sido un buen final. Y es donde yo también aquí les pregunto, para ustedes, ¿cuál hubiera sido un buen final para esta obra de Jujutsu Kaisen? No les digo que me lo expliquen todo, sino para ustedes, ¿cuál hubiera sido esa página final que les hubiera gustado ver en el manga? Mi estimado Lori. Pregunta difícil, pero a mí genuinamente me hubiera gustado ver un final igual con Goyo, Megumi y Yuji Novara, saliendo de una misión y en la página final verlos a ellos en la escuela de hechicería comiendo o así
y como una reunión grupal, o sea, como la página más o menos final, bueno, la del capítulo final a color, viendo, por ejemplo, a Yuta y Maki de fondo, a Miwa ya habiendo superado sus pérdidas, estando con Kasukabe, yendo a enseñarle a nuevas personas. O sea, ver un desenlace ya mejor para todos, porque se supone que Goyo dejó el camino para eso, y que el único impedimento iba a ser Sukuna en ese momento. Pero eso es lo que a mí me hubiera gustado ver. En su caso, señor Corvo, ¿cuál hubiera sido esa página final que le hubiera hecho decir, esta obra ha terminado como debe de ser? Lo más difícil de una obra, aparte de la historia, es su final. El final digo que es lo más difícil de todo. Una página final, digamos, no sé, un time skip donde todos estuvieran juntos y pues, me hiciste la pregunta, no, si te soy sincero, nunca había pensado en eso, cómo hubiera gustado el final. O sea, porque yo pensaba, digamos, en el hecho de cómo continuar la obra y todo eso, de los elementos que se pudieran haber utilizado. Pero final como tal así, pues sí, digamos, como todos juntos, con el hecho de que ya no estaban lidiando con los problemas con los que lidiaban, como el hecho de, digamos, de la pérdida de sus aliados y eso y todo eso. Algo así, no tan trágico como lo fue en el pasado de Goyo y de Geto. Y por cierto, hablando de eso, cuando mencionaste grado especial, Goyo esperaba de que todos estos tipos, todos sus alumnos superaran sus expectativas, que él decía que ellos iban a dejar el tema del grado especial obsoleto porque iban a superar eso, que no sé qué. Al final de cuentas nadie superó el grado especial, la verdad. O sea, es más ni siquiera, nunca, ni Yuta nunca va a superar a Goyo ni a Sukuna. O sea, no, nunca lo van a superar. Es el hecho. O sea, prácticamente en cuanto en ese aspecto de que iban a superar la categoría especial, el sueño de Goyo, pues quedó en nada. Pero ajá, eso es todo. Ok, entonces en tu caso, a ti te hubiera gustado que la serie continuara, por ejemplo, en Jujutsu Kaisen 2, un ejemplo, por decirlo así, de que la obra no terminara, sino que siguiera No, abarcando más arcos y todo eso. no, una secuela no, o sea, que continúa el mismo manga, pero como te digo, intercalando con cosas, por ejemplo, digamos, metiendo ampliando el tema de los clanes, ampliando lo que es el tema del desarrollo de Megumi, ampliando el caso, digamos, de los militares, todo eso, o sea, en total, que salieron los 500 capítulos, hay 400, 500 capítulos, o sea, se prestaba para eso. Si hubiera trabajado los elementos ya establecidos, digamos, que hubiera dado más desarrollo a Noritoshi, que hubiera dado, digamos, más desarrollo a la relación entre Todo y su maestra Yuki, esos elementos que tú dices que sí hicieron falta para las interacciones de los personajes y que le pudiéramos agarrar más cariño, pues siento, digamos, que se prestaba para eso, porque el tipo prácticamente cuando llegaba a un punto, a un time skip, un arco de entrenamiento que para mí yo los considero que son muy necesarios, el tipo simplemente se los saltaba ya lo maldita sea, y se los mandaba al combate, cosa que no es así. O sea, digo que le hicieron falta mucha interacción en los personajes y en ese aspecto, pues creo que se hubiera ampliado ahí, no que sacaran directamente un Jujutsu Kaisen 2. Es más, si hubieran tocado el tema de Kenjaku y que no lo hubieran matado y que el tipo hubiera sido el villano final, digamos, después de Sukuna, porque si hay algo en lo que he hecho énfasis, es que Sukuna es uno de los peores villanos finales que he visto. El tipo no servía para ser villano final. Por su falta de trasfondo y todo eso, el tipo serviera prácticamente como un muro que Itadori debía superar. Algo que Itadori debía romper para hacerse más fuerte y pues poder avanzar. No un villano final, porque el tipo al final, ¿qué? En cuanto a Kenjaku, pues nos hizo falta saber de dónde salieron sus motivaciones para la búsqueda de la creación del espíritu maldito tipo Kaiju, de dónde salieron sus ideas, cuál era su verdadera forma, cómo descubrió su técnica. Todos esos elementos se debían haber abarcado, porque ponte a pensar, digamos, Kenjaku en su primer cuerpo, el tipo cómo iba a saber que su técnica era manipulación de cuerpos. O sea, ¿cómo lo supo?
háganse la pregunta, o sea, el tipo cómo supo que su técnica era manipulación de cuerpos. Pues No hay alguien literalmente le tuvo que haber quitado el cerebro y se lo puso a otro. Sí, o sea, y eso es prácticamente algo que el 99% de los casos a nadie se le va a ocurrir hacer esa locura. O sea, el tipo cómo supo que esa era su técnica, o sea, no tiene sentido. Es más, fijo, el tipo que tuviera esa técnica debió haber muerto sin haber sabido que esa era su técnica, porque es que no hay manera de cómo saberlo. A no Yo ser tengo de que... una, disculpa, Gorbo, que te interrumpo, pero yo tengo una duda. Desde hace, Continúen, ahorita vengo. no hay como un registro de cuál fue, o sea, desde hace cuánto tiempo existe Kenjaku. O sea, su primer cuerpo fue el que hace mucho tiempo fue el líder del clan Kamo o fue otro. No, fue hace mucho tiempo atrás. Él, él compartió época con Sukuna. Prácticamente él es contemporáneo con Sukuna. Ok. Él fue el que le enseñó el voto vinculante ese o el truco de la hechicería para dividir su alma y transformarlo en objetos malditos. Ese cuerpo de Kenyaku, pues no se sabe eso. No se sabe nada de su relación con Tengen, porque tú te acuerdas cuando después de que venció a Yuki, el tipo dijo que Tengen era su amiga, su amigo. Pues nada de eso se sabe. O sea, grave. ¿Sabes qué me pasa a mí con varias cosas, como dijiste tú hace un momento? Varias cosas que a mí me faltaron de Jutsu. No sé si tú hayas visto Bleach. Sí, claro. Ya ves que el papá de Ichigo, pues, era un Shinigami y ya muy adentrado en la historia, nos cuentan que él fue el capitán de Hitsugaya y de Rangiku. Sí, y a Y su vez también se expandió el tema de que él pertenecía al clan de las 5 familias. ¿Cómo que se llama ajá, este? Chiba. El clan Shiva, sí. Y a mí siempre me molestó o tuve como esa cosquilla de, es que ¿por qué nunca lo volvimos a ver topándose con Rangiku y con, con Hitsugaya? Y también creo que no tiene como interacciones con otros capitanes, porque por ejemplo, creo que lo vio Byakuya, pero Byakuya obviamente no lo conocía, pero otros capitanes sí lo recordaban. Entonces, a mí siempre se me hizo raro que el autor nunca hiciera eso, o sea, como de que, porque por ejemplo, Hitsugaya y Rangiku llegaron a estar en la casa de Ichigo Claro. en las primeras veces no tenían, bueno, el padre de Ichigo no tenía su energía por lo que estaba sellado, pero después sí. Entonces, no sé, a mí siempre se me hizo raro que el autor nunca los cruzara o se dieran cuenta. Y eso también me pasaba en Jujutsu Kaisen con varias cosas así. Entonces, no sé si a ti te llegó, tienes como un momento así específico en Jujutsu Kaisen de, es que ¿por qué Gege no hizo esto? Es que son muchas. O sea, si yo me pongo a estar enumerando todo eso, no termino. Ya te mencioné la ausencia de las interacciones entre Todo y Yuki, todo el tema de Kenjaku. Digamos que se ahondará más en el tema de los clanes. Lo único que sabemos del clan Goyo es que los papás de Goyo seguían vivos y presuntamente adoptaron a Yuta al final para que fuera el líder del clan, porque ahora Yuta es Yuta Goyo o Goyo Yuta, como ustedes quieran llamarlo. Porque no sé si viste el prólogo que al final pues ya Yuta era el líder del clan Goyo. Es Y que no me entonces, acuerdo. sí, en Pero el sí, ok. prólogo, que ya prácticamente y también el clan Goyo también monopolizó las técnicas del clan Zenin, porque Maki también es una Goyo ahora, porque se casó con Yuta. Y Yuta al ser y tú sabes que cuando en Japón tienen la tradición de que cuando un hijo sale inútil o no tienen hijos, pues adoptan a otro, le dan el apellido y los ponen a dirigir, digamos, su negocio, o lo ponen a dirigir, digamos, que haga parte de la familia. Y este fue el caso de Utah. O sea, Utah ahora es un Goyo. Entonces, no sé, o sea, sí siento que se debe haber trabajado eso más. Son muchas cosas que uno dice. Ni siquiera es más, ni siquiera hacemos la reacción de los padres de Goyo al enterarse de que su hijo estaba muerto, si de verdad lo amaban, no lo amaban. O sea, eso no. Pues que yo siento que esas cositas Gege las podía resolver, ¿qué te gusta? En menos, sí, en un panel. Por ejemplo, yo recuerdo que Gege, cuando yo hice un video de Kamo, del clan y todo eso,
y recuerdo que específicamente Gege sí había dicho algo como que solo el líder podía ser el que naciera con la manipulación de sangre. Entonces, medio te da a entender que no todos ahí nacen con esa técnica No, no. y puedes decir, bueno, a lo mejor solo dentro de ese clan nace gente con manipulación de sangre, pero no hay más técnicas. Y dices, bueno, está bien, es entendible. A lo mejor serían como Itadori, de que no tienen como, o sea, tienen energía, pero no tienen una técnica. Y si Goyo, digo, si Gege hubiera dicho, ¿sabes qué? El clan Goyo tiene una técnica rotísima que son los 6 ojos. A cambio, nadie más del clan va a tener técnicas, solo poca producción de energía maldita o producción normal, pero sin técnicas, para compensar que en algún punto va a poder nacer una persona con los 6 ojos. Ahí yo diría, ¿sabes qué? Tiene sentido, porque en cuanto nace el de los 6 ojos, pone el mundo de cabeza, las maldiciones más fuertes, no hay un hechicero, no hay una técnica, por así decirlo, que realmente le pueda hacer frente más que otras, pero ya masterizadas. Entonces, pues ahí lo vería lógico, pero Gege nunca lo explica. No, 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 es que el clan Goyo y el clan Kamo sí tienen más técnicas malditas. Son como el clan Zenin. Sabes que está la técnica de las 10 sombras que inmediatamente te hace el líder del clan. Pero mientras no hay usuario de la técnica de 10 sombras, pues quedan, digamos, los que tienen la técnica, creo que era el que tiene la técnica de proyección. No, no necesariamente, porque fíjate de que estaban debatiendo ahí si entraba el papá de Maki o entraba, digamos, o sea, estaban con sus cositas así. O sea, sí, hay muchas más técnicas dentro de los clanes, pero lo que te hace inmediatamente líder es una técnica en específico. En el caso del clan Goyo, no necesariamente te hace, digamos, el líder que tenga los 6 ojos o el que tenga la técnica infinito, porque han habido casos en el clan Goyo en el que han nacido hechiceros con la técnica del infinito, pero sin los 6 ojos. Y hay otros casos que han nacido con los 6 ojos, pero sin el infinito. Y pues Goyo prácticamente era la anomalía después de 400 años en tener nuevamente los 6 ojos y el infinito. O sea, tenía el paquete completo, la genética perfecta ahí. Y por eso fue que puse el mundo de cabeza. Pero, o sea, no necesariamente. En el caso de Goyo, pues porque él ya tenía su requisito y por eso, pum, cabeza de inmediato. Pero no, mientras que no haya un usuario, digamos, propio con la técnica adecuada, pues ellos se van rotando el liderazgo del clan. Es interesante porque uno pensaría de que eran más diplomáticos, pero se guiaban mucho por la descendencia y lo que la descendencia podía llegar a ser. Eso me recuerda cuando Toyo lo vio por primera vez. Fue como que él se daba cuenta de que no era algo simplemente o era alguien, sino que era algo muy especial. Entonces era como que, ok, esto lo tengo que hacer con cuidado. Y la pelea como tal, eso te lo muestra. No fue al azar, sino que el movimiento fue preciso, quirúrgico, si incluso lo podemos llegar a tomar así. Que también esto hace énfasis en que un enemigo como tal, que fue Toji en este caso, era alguien que realmente hacía un muy buen trabajo para eliminar a los hechiceros. Que sí, bueno, quizás en la pelea con Rasukuna quizás no hubiera hecho gran cosa, o quién sabe, a lo mejor sí, pero pues son aspectos que... Hubiera Ajá. hecho más que Maki. Y creo que de pronto hasta no hubiera dudado en matar a Megumi. De pronto, de pronto aquí se hubieran hecho algo para que se ablandara, pero si el tipo sí hubiera sido más táctico con su cuna. ¿Tú qué piensas, Leo? ¿Crees que era justo que muriera Toji o no? Pues es que tenía que, o sea, no había de otra. O sea, Goyo había descubierto su poder, quería venganza, y la verdad es que Toji no iba a hacer nada más relevante realmente. O sea, por ejemplo, sí tenía nociones como de que si desvivía a Geto en ese momento, sus maldiciones iban a descontrolarse, y pues no sabía cuántas tenía acumuladas, por eso no podía darse ese lujo. Pero pues realmente lo que le importaba era el dinero. Si le hubieran dicho a lo mejor que lo del Kaiju, maldición y todo, que no sabían qué iba a pasar realmente, si se iba a poner a destruir el mundo, o que iba a pasar, a lo mejor siento que sí se la hubiera pensado en ir a pelear, pero
pues a lo mejor hubiera dicho, no, pues es que si se cae el mundo mejor para mí, y se iba a beber o a comer en lo que estaba la pelea. Yo por eso siento que era mejor sacarlo ahí. O sea, cumplió su función, fue un gran personaje, no lo arruinaron. Entonces, pues yo siento que así, si no está roto, no le mueves. Hablando de personajes rotos y como parte final de este podcast, lo dejo al aire y cada quien, el que quiera decirlo primero, ahí está. Majoraga, considerada el mejor guionazo y el Deus Máquina de Jujutsu Kaisen. Pues la verdad, Majoraga estaba muy roto, pues prácticamente el 99, para no exagerar, el 99% de los hechiceros no tenía forma de cómo mate esa cosa. Hay gente que yo le he hecho varias veces en mis videos. Sukuna con Majoraga era la versión más poderosa de todos. Sukuna Megumi era la versión más poderosa porque tenía sus hacks, tenía todo eso. Y gente que dice, no, pero es que Sukuna 4 brazos porque tiene otra boca, tiene 2 bracitos más. Hermano, Sukuna 4 brazos era un manco en el combate cuerpo a cuerpo. Si Sukuna hubiera llegado como Meguna con Majoraga, eso se le hubiera cargado a Yuta, se lo hubiera cargado a todos sin problema, sin dificultades, sin nada. Yuta no tenía manera de cómo destruir a Majoraga. Itadori tampoco. Maki menos. Nadie tenía manera de cómo lidiar con Majoraga. Solamente Goyo. Pues, y la verdad, ajá. Mira, y hablando un tema de esto, ahora que me acordé, últimamente me anda saliendo esto de que un poquito alejado del tema de Majoraga, bueno, aunque directamente relacionado, el tema de lo que es que la amplificación parcial. Últimamente veo a muchos luces diciendo, no, que la amplificación parcial. Yo, ¿qué amplificación parcial? O sea, eso no existe. Y dan unos argumentos todos tontos de respecto a lo que es la amplificación parcial, cuando Sukuna lo que debe entender con la amplificación, o lo que hacía con ella, es que no lo hacía de manera parcial, sino que él tenía un manejo avanzado de su amplificación, lo que le permitía hacer que pausara sus técnicas. En este caso era Majoraga, porque saben que si él utiliza amplificación, la técnica de él como tal desaparece, no la puede utilizar. Sukuna había manipulado la amplificación de una manera tan avanzada de que el tipo podía hacer de que se pausara la rueda de Majoraga sin que se perdiera la adaptación. Eso era lo que hacía él. Y hay gente que dice que no, que la amplificación parcial, pero eso no existe. O sea, no sé quién inventó esa cosa. Bueno, sí, tengo noción de quién lo inventó, pero no voy a decir el nombre acá. No vale la pena. Sí tengo noción de quién lo inventó. ¿Sabemos Pero el nombre? ¿Es de la persona que estuvimos hablando la otra vez? sí, no, o sea, y lo que me hace chistoso es que la gente dice, o sea, se lo toman como verídico, no, que amplificación parcial. Pero ¿qué cojones, hermano? Y me salen videos y he visto que me han escrito en acá como, no, que amplificación parcial. Pero hermano, ¿tú de qué diablo me estás hablando? O sea, si existiera algo como una amplificación parcial, Sukuna nunca hubiera podido atravesar el infinito, porque ustedes recuerdan en Shibuya, cuando los espíritus malditos estaban utilizando amplificación e intentaban atravesar el infinito de Goyo, no podían. ¿Y qué hacía Goyo? Están intentando atravesar el infinito. Bueno, listo, aumento el rango del infinito y mucho menos lo van a atravesar. O sea, entonces no sé, estos tipos, o sea, si utilizaba una amplificación parcial, que quiere decir que le bajaba la producción, Sukuna no iba a tener manera de cómo atravesar el infinito de Goyo. Entonces, ajá, entonces, como digo, o sea, tengo la noción de que tengo la noción de quién lo dijo, pero ajá, entonces hasta ahí. Mira, eso en su momento se va a hablar. Mira, siempre se ha dicho que hay cosas que hay veces que me es mejor no decirlas en su momento porque pues son cosas innecesarias. Yo una vez lo platiqué y lo he platicado con varias gente. Le digo, hay veces en las que la gente se lo toma muy el fanatismo muy en serio. Y lo tomaron muy en serio con Jujutsu Kaisen, lo tomaron muy en serio con Goyo. Pero al final de cuentas la obra no terminó como debía, el personaje no murió como debía, e incluso, tal cual como tú lo dijiste, el villano no era el que debía de ser el villano final. Entonces como que tú te quedas, ok, la obra te muestra tantos aspectos así, que al final de cuentas es como que, amigo, pues te revolviste demasiado, o sea, la historia debe haber sido simple y la complicaste demasiado. Es como lo que dice Leorio. Si el clan Zenin era así y había gente que era buena, ¿por qué matarlos a todos? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, me tomo unos 20 capítulos para desarrollar más o menos la historia, el personaje, la pelea, y llegamos a este que era bueno y no, mira, yo sí te voy a ayudar, te voy a apoyar.
voy a ser coherente. Ah, pues excelente. O como también lo dijeron, no, Megumi, lo siento, pero pues aquí te tenemos que dar matarile, mi amigo. Porque si es el mundo o eres tú, a ver qué prefieres, ¿no? Pues yo. ¡Tas! Y Sencillo. que el tipo estaba diciendo varias veces, no, quiero que me eliminen, o sea. No, pero bueno, no lo decía en ese aspecto, pero sí decía, no, y ahora me rindo, o sea, no. Y así es. Pues bueno, como punto final y un ejemplo, por decirlo así. ¿En algún momento esperan que alguien o el mismo Gege le dé una continuación al manga de Jujutsu Kaisen? Ejemplo, mi estimado Lord. Pues apenas que le dé hambre a Gege porque no lo veo. Es que Gege creo que dijo que ya no quería. Y la verdad es que la Jump no anda en su mejor momento. Justo cuando acabó Jujutsu Kaisen, se les fue una serie potente, luego poco después terminó My Hero Academia y, por ejemplo, contrataron al creador de Tokyo Revengers para que les hiciera un manga que hace poco lo tuvieron que cancelar, como que creo que con 25 capítulos, entonces, cuando la Jump empieza a tener estos problemas de que ahorita nuestro pilar es One Piece y en ese tiempo Hunter x Hunter apenas está volviendo, pero pues no es seguro, pues lo que suelen hacer es que sí llegan como a estarle insistiendo al autor de, oye, si quedó abierta tu obra, continúala, hazme un spin-off, hazme algo de eso para que haya ventas otra vez. Porque Jujutsu Kaisen, si te guiabas, por ejemplo, por las vistas que tenía en Manga Plus, digo, en la página oficial de donde se publicaba el manga, tenía unas vistas muy grandes en comparación a otras series. O sea, nada más a veces superaba One Piece, a veces no. Entonces yo siento que más que Gege quiera o no, la Jum le ha de haber estado insistiendo y a lo mejor Gege se está negando, pero puede que después, si la cosa sigue empeorando, sí acabe volviendo a Jujutsu, pero yo siento que más por presión de la Job que porque quiera. ¿Piensas lo mismo, mi estimado Corvo? Yo por mi parte, yo creo que Jujutsu no vuelve. El tipo prácticamente se notaba ya hastiado el manga. Es que es más, tú lee la última carta que él escribió en el último capítulo. El tipo pues prácticamente se sentía derrotado, estaba tirando la toalla. Por eso es que yo descarto la posibilidad de que Jujutsu vuelva. De pronto puede ser no sé, un spin-off, o no, un spin-off, no, digamos, ¿cómo se dice eso? Un capítulo, un one shot tampoco, un capítulo extra así, estilo el de Death Note. ¿Ustedes se acuerdan el de Death Note, el capítulo donde no sé cuántos años después, bueno, eso le hicieron como 2 o 3, que había un tipo, un estudiante que no quiere utilizar la Death Note y al final se le iba a vender a Trump? Bueno, Sí, me acuerdo. Es un meme, ese es un meme, porque literalmente no tiene lógica. sí, bueno, yo de pronto vuelva de esa manera, pero es que el tipo con Jujutsu Kaisen como tal así a fondo no lo creo. El tipo, es más, había dicho que cuando estaba iniciando con Jujutsu Kaisen, el tipo hizo una apuesta, si Jujutsu Kaisen no funciona, hago un manga de idols. Y si el manga de idols no sale, me retiro. O sea, prácticamente ya será el tipo, porque el tipo sí tiene bastantes trabajitos que ha hecho y que nunca le reventaron. Entonces, pues sí, o sea, con Jujutsu Kaisen como tal, una secuela no creo. De pronto el manga de Idols, algo mucho más algo mucho más simple, que no le reviente la cabeza, porque igual ustedes saben que la comunidad inglesa también le estaba dando duro en cuanto a las inconsistencias que ese tipo se estaba mandando. Y pues prácticamente algunos capítulos explicando cosas, pues lo hacía era en base a las críticas que le hacían. Es más, él tiene páginas extra donde él mismo narra que le critican las cosas que él mismo publica porque no tienen, simplemente no tienen sentido. Cosas que digamos no pasan con otros mangakas. Entonces, como tal, el tipo sí se le nota que está como cansado de YouTube. De pronto él puede seguir publicando, haciendo sus dibujos como lo sigue haciendo, porque hace sus dibujos para publicitar ciertas marcas o simplemente por requisito, porque lo quiere hacer. Pero como tal historia de Jujutsu Kaisen, pues no, ya yo creo que ese manga murió ahí. Pues
Como decimos, es una lástima que estas cosas pasaran. La animación se dice que va a ser muy buena, ya sabes. Todos tienen mucha fe en que las grandes peleas van a ser animadas con lo mejor y todo eso, pero eso no va a quitar que la obra terminó y que no solamente a muchos, sino casi todos, el 90% de la población, no le gustó el final. Pero bueno, nosotros dimos nuestra opinión, una opinión que esperamos les guste a todos los demás. Y si no, pues ignoren el video, ignoren el podcast. Aquí solamente tratamos de darle las verdades a la gente y si no les gusta, pues tienen la libertad de no escucharnos, pero aquellos que tengan la oportunidad de darse el tiempo de escuchar cada una de las cosas que yo los invitados decimos, son más que bienvenidos.